Con todo el corazón, que fortalezcas todo nuestro ser, que fortalezcas toda nuestra vida, que nos des luz, que nos des entendimiento, que esta noche, Señor, recibamos de ti lo que tienes preparado para nosotros hoy, que esta noche podamos tener en comunión contigo, Señor, en la revelación de tu palabra, el entendimiento y la gracia para poder crecer, madurar, fortalecernos en la fe, creciendo, Señor, con convicción en nuestro corazón acerca de lo que tienes planeado para nosotros. Que podamos entender, Señor, que hay dirección en ti, que no podemos desviarnos, Señor, que no hay forma de apartarnos de nuestro propósito si nosotros mantenemos convicción y certeza acerca de la dirección que tienes para nosotros hoy. Señor, te damos toda la gloria, la honra y la alabanza en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, puedo ocupar su lugar, vamos a entrar a la palabra del Señor. Hemos venido aprendiendo algunas cosas que considero son interesantes, son importantes, que nos están ayudando a tener luz, que nos están ayudando a tener entendimiento acerca de la voluntad de Dios para nuestras vidas y sobre todo que nos están ayudando a crecer, a madurar, a mejorar nuestra vida en Cristo. Es verdad que en este crecimiento que vamos llevando, en este crecimiento que vamos teniendo, de repente a veces pareciera que no sabemos con claridad si estamos teniendo la dirección correcta, si tenemos la dirección, si vamos por el camino correcto. No me refiero a que no sepamos si creemos o no en Dios. Eso creo que lo tenemos seguro en nuestro corazón, creemos en Dios. Nos aferramos a Él, creemos en la salvación que nos ha otorgado, creemos en su gracia y en su favor, pero de repente lo que a veces nos sucede es que pareciera que en la dirección que vamos, como no alcanzamos a ver el final, pareciera que no sabemos si vamos en el camino correcto, y eso nos hace dudar acerca de algunas decisiones que tenemos que tomar. Les hemos enseñado, o hemos procurado transmitirles que tenemos que confiar y aprender a tomar decisiones. Es muy importante saber tomar decisiones. Dice un predicador que las decisiones determinan riquezas. Es decir, si nosotros decidimos mal, pues en lugar de ser prosperados, seremos menguados, disminuidos en nuestra vida. Si nosotros decidimos bien, seremos prosperados, nuestra vida caminará en una mejor dirección. Pero ¿cómo saber si lo que estamos haciendo o si en la dirección en la que vamos es correcta? ¿Cómo saber que lo que estamos haciendo está bien? Por ejemplo, esperar, si tengo que tomar una decisión y por apresurarme tomo la decisión y me equivoco. O si esperar es correcto y espero una mejor oportunidad, una mejor condición para poder decidir mejor y entonces tomar una decisión. Yo he escuchado testimonios de muchos pastores, sobre todo, que están trabajando, que tienen un trabajo secular y que después de un tiempo ellos creen sentir la necesidad de dejar su trabajo secular y dedicarse por completo al ministerio. Y entonces cuando se dedican por completo al pastorado, de repente empiezan a batallar en sus finanzas, hay cuentas por pagar que ya no las pueden pagar porque el ingreso que tenían ya no es suficiente, ya no les alcanza. Y pastores se han acercado conmigo y me han dicho: pastor, ya es tiempo de que yo deje de trabajar y me dedique por completo al ministerio. Y ellos esperan que uno les diga sí, o que les diga no. Están esperando que nosotros respondamos a una decisión que ellos tienen que tomar. El asunto es que cuando dejan de trabajar y ya el ingreso, porque cuando uno deja lo secular, del único ingreso que depende es el ingreso que entra a la iglesia. Las ofrendas, los diezmos, lo que entra a la iglesia es lo único que lo va a sostener, que le va a ayudar a pagar sus cuentas, a pagar sus gastos, a cubrir las necesidades, además de cubrir las necesidades de la iglesia, y eso a veces les hace incluso hasta perder la fe. He conocido pastores que están muy animados cuando empiezan a servir, tienen el deseo de servir con todo su corazón, están trabajando en lo secular, pero de repente les entra una sensación de querer dejar el trabajo y dedicarse por completo a la obra, y entonces empiezan a padecer financieramente. Y uno pudiera decir: está mal, es que decidieron mal. El asunto es que cuando tomamos una decisión,
Tenemos que mantenernos confiados en esa decisión y perseverar hasta alcanzar el propósito en la decisión que tomamos. ¿Cómo saber nosotros o cómo entender nosotros que tenemos una dirección en nuestras vidas, que tenemos que seguir esa dirección, que tenemos que caminar en esa dirección y perseverar en esa dirección? Es decir, ¿cómo continuar en la decisión que tomamos y saber que en la dirección en la que vamos es correcta? Y precisamente el tema de esta noche es la correcta dirección. ¿Ok? En la Biblia podemos encontrar muchos testimonios, muchas historias, muchos pasajes, donde personajes de la Biblia han tenido una dirección y tenido que tomar una decisión. Hace poco platicábamos de Abraham, platicamos de Isaac, platicamos de Jacob, platicamos de José, platicamos de Moisés, de Josué, platicamos de ellos el domingo pasado y acerca de características, elementos que ellos tenían en su persona que a nosotros nos traen luz para saber qué agregar a nuestras vidas y tener el favor de Dios. Pero yo encuentro que en todos estos personajes llega el momento en que tienen que tomar una decisión. Llega el momento en que ellos se tienen que decidir. El ejemplo más claro que recién vimos es el de Abraham. Abraham, Dios le dice, sal de la casa de tu padre y de tu parentela y ve a la tierra que te mostraré. Y él tiene que decidir. No es una imposición de Dios. Es un mandato de Dios, como todos los mandatos que Dios nos da, como todas las órdenes que Dios nos da. Tenemos que escuchar el mandato de Dios y nosotros decidimos si hacemos lo que Dios nos está pidiendo que hagamos o no. Como el ejemplo que les ponía de estos pastores que dejan su trabajo secular para dedicarse por completo, muchos de ellos han sido por por dirección de Dios, y ellos dejan su labor. Sí es cierto, tienen que enfrentar las crisis económicas, tienen que enfrentar la situación financiera difícil, pero perseveran en Dios, continúan en la dirección que Dios les marcó y logran al final salir del bache en el que se encontraban y viven en una condición normal, quizás no con abundancia, no con riquezas, pero supliendo cada una de sus necesidades, puesto que Dios dice, mi Dios suplirá, a través de Pablo, mi Dios suplirá todas tus necesidades o todas vuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria. Entonces, no es que decidamos mal, el asunto es que si nosotros tenemos que tomar una decisión y estamos convencidos de que esa decisión nos va a llevar a una situación mejor, entonces nosotros solamente tenemos que perseverar. Recuerden que Dios prueba nuestra fe, lo que hablábamos el domingo. Que Dios prueba nuestra fe, no prueba tus finanzas, no prueba tu salud, no prueba tu familia, prueba tu fe. Lo que Dios va a probar en nuestra vida es nuestra fe, nuestra confianza en Él. Entonces tenemos que saber que cuando tomamos una decisión, tenemos que perseverar en esa decisión hasta ver un objetivo realizado, hasta ver una meta alcanzada, hasta tener éxito en lo que nos propusimos hacer. Dios va a respaldar nuestras decisiones. Dios va a respaldar lo que nosotros decidamos. Dios es un Dios que respalda a cada uno de nosotros. Y hablábamos precisamente de Josué, cuando él decide tener valor, creerle a Dios, él es respaldado por Dios. Dios respalda a Josué, respalda a Abraham, respalda a Isaac, a Jacob, a Moisés, a José, los respalda a todos ellos porque ellos toman una decisión y perseveran en esa decisión que tomaron hasta ver un resultado. La Biblia nos enseña en el libro de Santiago que las personas de doble ánimo son inconstantes en todos sus caminos. Es decir, una persona que hoy cree una cosa y mañana cree otra cosa, estará siendo de doble ánimo y cuando emprenda algo, pues se va a desanimar al ver que no hay buenos resultados, al ver que no está consiguiendo lo que se propuso, y entonces a mitad del camino va a desistir. Por eso Santiago nos dice que una persona, ahí en el capítulo 1, que una persona de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Entonces no es necesariamente que a veces decidamos mal. Necesitamos aprender a decidir, por supuesto que sí, tenemos que decidir con sabiduría, pero tenemos que aprender a respaldar nosotros mismos las decisiones que tomamos. Porque a veces ni siquiera nosotros mismos respaldamos las decisiones que tomamos. Le explico un ejemplo. Hoy lo vivimos, mi esposa y yo, vino mi cuñado, el hermano de mi esposa, vino de Veracruz aquí a conseguir una pieza para un compresor en su negocio. Tiene un negocio y tiene un compresor grandote y necesitaba una pieza que no encontró allá en Veracruz.
Él anduvo buscando, se vino desde el domingo, vino a buscarla, se estuvo moviendo ayer y hoy ayer no pudimos hacer contacto con muchos negocios porque estaba cerrado, pero hoy logramos hacer contacto y logramos ubicar un lugar donde él podía conseguir la pieza. Y entonces teníamos dos lugares. Uno, el lugar al que él había le habían dado la dirección, y otro que nosotros habíamos localizado por internet. Entonces cuando salimos de la casa a buscar la pieza, me decían, entonces ¿a dónde vamos? ¿Vamos acá, el que conseguimos por internet, o vamos a la dirección que yo tengo? Y entonces ellos no sabían qué decidir, ellos no sabían qué hacer. Entonces yo les dije, bueno, del otro lado, la que conseguimos por internet, ya hablamos por teléfono y no la tienen físicamente, hay que pedirla y te la van a enviar a tu domicilio. En el otro lado no sabemos si la tengan, pero es ir a ver, a buscarla y saber si la tienen o no. Entonces les digo, pues vamos acá, vamos a donde no tenemos contacto, donde no sabemos si la pieza existe, al cabo ya sabemos que la otra te la pueden enviar. Y fuimos a buscar el otro, y cuando íbamos iban así como que, ¿y habremos hecho bien o no habremos hecho bien? Y no podíamos estar en un sentido de que, bueno, pues nos regresamos o vamos a ver qué pasa. No. Entonces yo me mantuve en la dirección y dije, bueno, vamos acá, vamos a esta dirección, vamos a este domicilio, llegamos al lugar, investigamos, y si no, por el otro lado podemos conseguirlo por teléfono. Entonces llegamos y el lugar que se veía, que tenían ellos, estaba cerrado, ya no era el negocio. Entonces por un momento dijimos, no, pues ya no está, pero caminamos otro poquito y se habían movido del local nada más. Llegamos al lugar y consiguieron la pieza, ya se fue muy tranquilo con la pieza que necesitaba. Una pieza muy cara, por cierto, y pesada además, pero logramos conseguir la pieza. A mí eso me da una lección. A veces tenemos que tomar una decisión. Tú te encuentras en una vertiente, en una disyuntiva, en un punto de encuentro donde tienes que decidir sí o no. Y cuando tú decides, tienes que mantenerte en esa decisión. Por supuesto que es importante saber cuál es la voluntad de Dios. No podemos decir, sí, lo voy a matar, porque al cabo me cae gordo, al cabo ya decidí, me mantengo en eso y lo mato, pues total. No podemos decidir equivocadamente, tenemos que decidir con sabiduría y siempre pensando en no quebrantar ningún mandamiento de Dios. Entonces tenemos que tomar una decisión, y cuando tomas una decisión, mantente, persevera, llega hasta el final. Si llegas al final de esa decisión y te das cuenta que el resultado no es el que esperabas, corrige el punto. Pero no seamos de doble ánimo, no seamos inconstantes, porque ni siquiera vamos a llegar a un resultado, no nos vamos a dar cuenta si nos equivocamos y nos vamos a regresar a la mitad. Y entonces vamos a emprender a la otra dirección y vamos a ir en esa dirección y a la mitad nos vamos a querer regresar. Por eso dice Santiago en la Biblia que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Porque emprende uno, no lo termina, se regresa, emprende otro, no lo termina, se regresa, emprende otro, no lo termina, y todo el tiempo se está regresando a mitad del camino. Eso nos impide a nosotros llegar a resultados. El hombre aprende por causa del acierto y el error. Así es como hemos aprendido. Los grandes experimentos, los grandes descubrimientos han sido por esa razón. La ciencia de esa manera experimenta y de esa manera llega a sus conclusiones, por medio del acierto y el error. Hacen una prueba, experimentan, hacen el experimento, se obtienen un resultado favorable, procuran repetirlo otra vez hasta comprobar que ese camino es el correcto. Si se equivocan, ellos no se quedan ahí parados en el error y dicen, pues ya nos equivocamos, aquí nos quedamos, pues ya la regamos, total. Dejamos de ser científicos, dejamos de descubrir cosas y pues total somos un fracaso. No, ellos se regresan y corrigen la falta y ven dónde estuvo la falla, en qué momento se equivocaron y vuelven a empezar para acertar en aquello que habían fallado. Me gusta el caso de Tomás Alva Edison, que para poder lograr que una bombilla funcionara, dice que hizo más de 1000 intentos en lograr conseguir que la bombilla funcionara. Y él le preguntaba, ¿no se ha cansado de equivocarse tantas veces? Y él dijo, no, es que no me estoy equivocando. Lo que está sucediendo es que estoy descubriendo cómo no hacer las cosas. Estoy descubriendo cómo no hacer las cosas para fallar, sino que ahora ya sé. Entonces alguien le dijo, entonces, ¿ha cometido 1000 errores? No. Y él dijo, no, he descubierto 1000 formas de no hacer esto. Entonces, no es tanto que nosotros nos equivoquemos. Conforme más conocemos la voluntad de Dios, menos probabilidades hay de que nos equivoquemos. Cuando nos equivocamos tenemos que corregir. Por eso la Biblia habla del arrepentimiento.
Por eso la Biblia nos da esa posibilidad de arrepentirnos. Yo les he explicado que el arrepentimiento es ir en una dirección, ya me equivoqué, me doy la vuelta y me regreso. No sigo en esa dirección. Eso es el arrepentimiento. Cuando nosotros nos equivocamos y cometemos un error en una decisión en la que decidimos mal, entonces nosotros tenemos la posibilidad de no volver a cometer ese error. Lamentablemente el ser humano no entiende tan fácilmente acerca de sus errores. Por ahí en mi tierra dicen una frase que el ser humano es el único animal, considerando que el ser humano sea un animal, es el único animal que se tropieza 2 veces con la misma piedra. O que cae 2 veces en el mismo hoyo. Y esa situación es porque no aprendemos del error. La posibilidad del error nos permite no volver a cometerlo. La posibilidad del error nos permite no volver a equivocarnos y volver a caer en la misma falta. Entonces, no tengamos miedo al error, no tengamos miedo a equivocarnos. Muchas veces ni siquiera decidimos porque tenemos miedo a equivocarnos. A veces tenemos esa sensación de decir, ¿y si me equivoco? No, mejor no lo hago, y no nos atrevemos. Por supuesto, insisto, tenemos que ser más sabios para decidir correctamente. Pero eso no quiere decir que estemos paralizados sin hacer nada, esperando a que la sabiduría nos caiga. Cuando Salomón, el rey de Israel, cuando muere su padre, David, y se queda Salomón como rey, Salomón no le dice a Dios, bueno, hasta que me des sabiduría, voy a dirigir al pueblo. Él no ora así, él dice, porque ya estoy dirigiendo al pueblo, necesito sabiduría. Entonces, Salomón ya tenía que empezar a dirigir a la nación, ya no estaba su padre David, él tenía que gobernar, él tenía que ser el rey de la nación, pero no sabía cómo ser un buen rey. Así es que pidió a Dios sabiduría ya estando en la posición de rey. Nosotros tenemos que prepararnos para que cuando estemos en ese punto de ser quien dirige, tengamos la sabiduría de parte de Dios para ejercer correctamente. Y si ya lo estamos haciendo, si ya lo estamos ejerciendo, pues busquemos la sabiduría de Dios para no equivocarnos. Con toda la sabiduría que tiene Salomón, cometió varios errores, siendo rey. A Salomón se le considera, y la Biblia lo dice así, que es el hombre más sabio y que no ha habido ni habrá hombre más sabio que Salomón en toda la tierra. Y a pesar de toda su sabiduría, Salomón cometió errores. Pero eso no le hizo detenerse. Él siguió gobernando hasta que llegó al final de sus días. Y nos dejó un legado, que nosotros hoy conocemos, que es el libro de Proverbios, que asienta a Salomón todos los errores que él cometió. Y le dice a sus hijos, lea conmigo el libro de Proverbios. Ahorita vamos a entrar al pasaje principal, pero vamos al libro de Proverbios primero. ¿Ya está ahí? Proverbios capítulo 1. El libro de Proverbios lo escribió Salomón. La mayoría de ellos, creo que 1 o 2 capítulos lo escribió otro hombre sabio del tiempo de Salomón, pero en su totalidad, en su mayoría, Salomón escribió el libro de Proverbios. Y mire cómo empieza el libro de Proverbios. ¿Ya está ahí? Proverbios capítulo 1, versículo 1 dice: los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. Versículo 2: ¿para qué son estos proverbios? Para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo, para entender proverbio y declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos. Salomón, haga una pausa ahí. Salomón escribe este libro de Proverbios y todos los que están escritos ahí, y le dice a sus hijos, lo puede leer en el capítulo 2, pero no lo lea ahora, pero Salomón le dice a sus hijos: busquen la sabiduría, escuchen el consejo, entiendan a través de lo que yo cometí, del error que yo cometí, ustedes busquen la inteligencia y la sabiduría. Salomón aprendió también a base del error. Salomón también aprendió a base de equivocarse. Salomón cometió errores. No era un hombre que no tenía tacha, o no era un hombre que no tenía falta.
Salomón se equivocó. Uno de sus grandes errores fue tener muchas mujeres. Y muchas de esas mujeres que tuvo eran mujeres no israelitas. Entonces, eso le causó grandes problemas a Salomón. Tuvo una gran decadencia como rey por causa de esos errores que él cometió. Y le escribe a los hijos, le escribe a sus hijos y a los hijos de sus hijos y a nosotros hoy, que podemos escuchar y leer estos proverbios y adquirir sabiduría. Entonces, la dirección que Dios nos da está puesta delante de nosotros. Usted recordará, en el libro de Deuteronomio dice la palabra: delante de ti está el camino de la bendición y el camino de la maldición. Elige por cuál quieres ir. Dios no impone sobre nosotros algo para que nosotros caminemos por ahí. Dios nos dice: si no caminas por aquí, mira, por atrás te voy a ir dando con vara, con látigo, para que camines por donde yo quiero. No, Dios te deja la elección para que tú decidas en el entendimiento por dónde quieres ir. Uno puede decir: híjole, pues nos lo hubiera dejado más fácil, nos hubiera dicho por dónde y nos hubiera cerrado la otra puerta y ya mejor solamente caminamos por el camino del bien. El problema es que no aprenderíamos. El problema es que no sabríamos. Usted dígale a un niño desde pequeño, dígale todo el tiempo qué hacer. Dígale todo el tiempo qué ropa ponerse, cómo vestirse, cómo lavarse la boca, cómo peinarse. Hágaselo. Todo el tiempo, hasta los 16, 17 años, que ya es un hombrecito y se va a sentir medio raro de que usted le esté poniendo los choninos y los pantalones. Pero si usted se lo enseña a un niño así desde pequeño a decidir por él todas las cosas, cuando él se encuentre solo, no sabrá qué hacer. Y cometerá muchos errores. Más errores de los que usted se imagina. Y uno puede decir: pero es que yo todo el tiempo le dije qué hacer. Pues por eso ese fue el error. Todo el tiempo le dijimos qué hacer. Y cuando ellos tienen que decidir, ya no saben qué decidir. Entonces, si nosotros cometemos ese error con los hijos, Dios no comete ese mismo error con nosotros. Dios nos dice: esta es la opción, ahora tú decide. Tienes estas opciones, elige por cuál ir. La decisión es tuya. Y a veces las malas decisiones son las que nos dan lecciones en la vida. Yo les he dicho constantemente que aprendemos de dos formas: por el consejo o por el pellejo. Aprendemos porque alguien nos da el consejo y nosotros escuchamos el consejo y aprendemos de él, como lo dice Salomón aquí en Proverbios. Aprendemos del consejo, o somos tercos, nos vamos de frente y hasta que nos duele, entonces nos paramos. Ay, me dolió, ahora sí, perdón, por aquí no es, y me regreso. Pero si nosotros escuchamos el consejo, podríamos evitarnos muchos errores. Por eso la Biblia es el manual que nosotros tenemos para evitar la mayor cantidad de errores posibles. Y por eso la misma Biblia dice que lo que está escrito aquí es una sombra, es un reflejo, es una guía para podernos ayudar a nosotros cómo vivir mejor. Ahora bien, vaya conmigo al libro de Salmos. David es un hombre que, como hemos aprendido, en el libro de Salmos, en el capítulo, déjeme le digo, en el capítulo 25, David es un hombre que se le considera un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Se acuerda de eso? Sí. Y eso no quiere decir que David no cometió errores. Creo que David cometió más errores que su hijo Salomón. Porque David también se dio a la tarea de enseñarle a su hijo: hijo, no cometas estos errores, y hijo, no hagas esto, no hagas aquello. David trata de transmitirle a su hijo esa sabiduría que David aprendió a través del pellejo. Entonces, trata de transmitir esa sabiduría, pero no le impone, David a Salomón no le impone ninguna decisión. Lo deja que gobierne, lo deja que él sea el rey. Ya no iba a estar David más con Salomón, ya no iba a estar más dándole el consejo, diciéndole qué hacer. Así es que David lo pone en las manos de Dios y le dice: tu única ayuda y tu único socorro y el único que te va a sostener, como lo hizo conmigo, será Dios. Así es que búscalo a él y él te guiará. Pero en el libro de Salmos, David nos deja un salmo que a mí me gusta, porque David encuentra en Dios la dirección que él necesita. Así es que vamos a leer el Salmo 25. ¿Ya está ahí? Dice: a ti, oh Jehová, levantaré mi alma. Dios mío, en ti confío. No sea yo avergonzado, no se alegren de mí mis enemigos. Ciertamente, ninguno de cuantos esperan en ti será confundido. ¿Será qué? Confundido. ¿Nadie de quién? ¿Nadie de quiénes no van a ser confundidos? Los que esperan en Jehová. Nadie va a ser confundido los que esperan en Jehová. ¿Qué quiere decir? Que si yo estoy en la indecisión de no saber qué hacer, si yo confío en Dios y yo espero en Él,
yo puedo tener la seguridad de que mis decisiones no serán erróneas, serán lo menor equivocadas posibles. Y dice David, sigue escribiendo, dice, otra vez el versículo 3, dice, ciertamente ninguno de cuantos esperan en ti será confundido. Serán avergonzados los que se rebelan sin causa. Me acuerdo que en los años 40, si no me equivoco, 40, 50, salió la onda de los rebeldes sin causa. Y ellos se rebelaban nada más porque se rebelaban, pues, o sea, no tenían una razón de rebelarse. Por eso se les llamó los rebeldes sin causa. Incluso hasta James Dean se hizo famoso con la película de los rebeldes sin causa, porque eran jóvenes sin nada, sin ninguna razón más que el sentir de la incomodidad de su interior, que estaban en contra de todo lo que estaba a su alrededor, de todo lo que fuera autoridad, de todo lo que representara un sistema, de todo lo que quisiera prohibirles algo. Ellos se rebelaban contra ello. Pero dice, serán avergonzados los que se rebelan sin causa. Versículo 4, muéstrame, oh Jehová, tus caminos, enséñame tus sendas, encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres Dios de mi salvación y en ti he esperado. ¿Cuánto? Todo el día. No crea que David solamente escribió este salmo pongamos el 14 de junio del año 593 antes de Cristo. David dijo, hoy solo he confiado en ti. Cuando él dice he esperado en ti todo el día, era algo que David hacía todos los días. David esperaba en Dios y esperaba que sus decisiones fueran acertadas. Él esperaba no ser avergonzado. ¿Alguna vez te has equivocado y has pasado vergüenza por lo que haces? Porque te decides mal y pasas una vergüenza, no una humillación, una vergüenza. Te quedas avergonzado porque te equivocaste, decidiste mal. Y eso, cuando nos pasa a nosotros, esa vergüenza nos hace atemorizarnos a volver a atrevernos. Esa vergüenza es que ya no lo voy a hacer porque la última vez que lo hice, híjole, nada más hice el ridículo. Entonces no nos atrevemos a hacer algo más, no nos atrevemos a decir algo más. Yo alguna vez, creo que se los platiqué, estábamos en la iglesia, los pastores salieron y cuando salieron nos dejaron a cargo a otro hermano, otro líder de la congregación y a mí, nos dejaron a cargo de la iglesia. Y resulta que surgieron por ahí unos hermanos profetas, que de profetas no tenían nada, pero ellos eran profetas, nos habían dicho que eran profetas, incluso se habían presentado en la iglesia como profetas. Y cuando no estaban los pastores, los hermanos llegaron y dijeron, no, estamos en una reunión de líderes. Inmediatamente después de la reunión de líderes seguía la reunión general en la iglesia. Y estábamos en la reunión de líderes y los profetas dijeron, no, hermanos, tenemos una noticia que darles. Viene un terrible temblor a la Ciudad de México, va a afectar no solamente la Ciudad de México, tan fuerte como el del 85, va a temblar muy fuerte, muchos edificios se van a caer, muchas casas se van a caer, pero tenemos la dirección de parte de Dios de que si ungimos las casas con aceite, las casas que estén ungidas no se van a caer, los demás sí, pero las casas ungidas no. Y entonces yo estaba como líder ahí, y yo estaba como responsable. Y entonces me dice la hermana, pues tenemos la instrucción de decirle a los hermanos que traigan una botella de aceite. Vamos a orar por las botellas de aceite y que se lleven las botellas de aceite y que unjan sus casas, para que no pase nada en sus casas. A mí no me dio miedo, pero yo soy en aquel tiempo era muy creído, me creía muchas cosas. Y yo respeto la unción profética. Cuando a mí me los presentaron como profetas, ellos no se presentaron solos, los pastores los presentaron como profetas. Entonces yo creí que eran profetas y yo creí que ellos traían una palabra profética de parte de Dios. Así es que le dije, hermanas, pues ustedes dan el aviso. Fue la reunión, se dio el mensaje, los hermanos pasan, yo tomé el micrófono para despedir a la iglesia y le dije, hermanos, tenemos una palabra profética, queremos que ustedes se enteren. Y los hermanos pasan y no fue lo mismo que nos dijeron en la reunión. Hicieron un drama al frente, con llanto, con quejidos, con gemidos, y entonces la iglesia se espantó. Les estoy hablando de una iglesia de alrededor de 300 miembros. La iglesia se espanta y entonces, pues hermanos, vayan por botellas de aceite. Y todos salieron de la reunión, corrieron a las tienditas hicieron su agosto, vendieron el aceite como ellos quisieron y fueron a conseguir botellas de aceite. La iglesia estaba asustadísima. Cuando terminó toda la reunión, yo me puse a orar y a llorar delante de Dios, porque lo único que provocamos fue un pánico en la iglesia.
Los pastores no estaban, yo estaba como responsable y el otro hermano, estábamos como responsables. Y lo que sucedió, yo estaba arrepentido de haber soltado el micrófono a estos hermanos. Aprendí de esa lección. Fue muy doloroso para mí, fue muy vergonzoso para mí, hice el ridículo. Porque ya después cuando llegó el pastor, yo hablé con él, habían salido de viaje a otro estado, cuando regresan yo hablé con él, le platiqué toda la situación y el hermano sí se molestó conmigo por haber permitido que eso pasara. Pero para mí fue una lección enorme. Y yo hubiera dicho en ese momento, pues jamás vuelvo a pasar al frente y a dirigir una iglesia. Mucho menos quedarme de responsable y mucho menos permitir que un profeta hable. Si yo me hubiera detenido, yo no estaría aquí hablando hoy, no sería pastor. Me costó, aprendí, pasé una vergüenza, muchos me señalaron en la iglesia por haber permitido que eso pasara. Pero nunca tembló, ese es el final de la historia, nunca tembló, no se cayó ni una casa, no se cayó nada, pero nada más fue el momento muy, muy difícil y muy vergonzoso.